Bueno, hoy vamos a tener clase de fundamentos del láser. Mucho gusto, yo soy Laura Mejía, yo soy médica estética de la ciudad de Medellín, soy nutrióloga, soy tricóloga, tengo formación en medicina regenerativa, formación en medicina bioreguladora y me gusta mucho el tema de la tecnología. Hoy la idea de este módulo es hacer como un acercamiento a todo el tema de los medical devices porque es bastante complejo, bastante extenso, abarcar toda la tecnología que tenemos disponible para la medicina estética en una sola clase. Entonces nos vamos a enfocar en tener conceptos básicos claros, en poder hacer un entendimiento y unos conceptos que nos permitan pues interactuar con cualquier dispositivo que se enfrenten desde el funcionamiento pues y la idea o la entrega de energía de estos dispositivos, qué ventajas nos pueden presentar para nuestra consulta médica. Dentro de lo importante que tenemos que tener es la definición de láser. Entonces, láser es un término, es un acrónimo que hace referencia al Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, y lo que nos está hablando es de cómo mediante la luz asistida se emite un proceso de radiación. Este concepto es propuesto inicialmente por Albert Einstein en más o menos 1917. Posteriormente, se crea el primer láser, que es un láser de rubí. En más o menos 1960 es un láser de 694 nanómetros y es pues el que nos empieza como a dictar la historia del láser. El fundamento científico que nos da la efectividad de los láseres es el principio o la teoría de la fototermólisis selectiva. Esta teoría nos hace referencia a que de acuerdo a determinadas longitudes de onda y a determinados espectros de luz, es más selectiva la absorción de esa energía por un cromóforo o por un tejido en específico. Y este tejido es el que recibe todo el daño térmico o el daño lumínico que generemos para tener un efecto o un resultado clínico que estemos buscando. Es muy importante tener claro en qué consiste este concepto para que podamos entender cómo hacer un plan de tratamiento y a qué paciente vamos a dirigir qué tecnología. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo el espectro de luz va ligado a una longitud de onda específica, porque nosotros nos vamos a encontrar dispositivos de energía, específicamente de láseres con diferentes longitudes de onda. Y tenemos que entender si estamos hablando de luces visibles o de luces infrarrojas, también para tener en cuenta otros cuidados externos como el uso de lentes para nosotros y nuestros pacientes y el personal que tenemos. Es importante también para la definición de dónde vamos a poner nuestro equipo, porque es común que en nuestros consultorios tengamos dispositivos como espejos que pueden refractar la luz de una forma diferente y de pronto necesitamos definir más protección para nuestro personal. Esto es simplemente una introducción. Aquí les tengo como los láseres más comunes o que más tradicionalmente hemos usado en medicina estética, cuál es su longitud de onda, cuál es el espectro lumínico, es decir, si es luz visible, si es luz infrarroja, si es luz amarilla, si es luz verde o luz roja, los cromóforos principales, o sea, cuál es el tejido o esa célula diana al que va dirigida esa radiación o esa entrega de energía, y las indicaciones principales. Las indicaciones varían generalmente de acuerdo a la longitud de onda, al cromóforo o a la célula diana y a la profundidad en la que estamos entregando la energía que se está entregando. Adicionalmente, en este extremo pueden ver como algunos artículos para que puedan ampliar como la información. Volvemos acá simplemente para concluir cómo vamos pasando de energía ionizante a energía no ionizante. Y de acuerdo a ese espectro tenemos unas longitudes de onda específicas. Lo segundo que hay que entender, además del concepto del cromóforo, la longitud de onda, es la anatomía o la estructura del dispositivo. Aunque los dispositivos en medicina estética, o sea, tenemos demasiados dispositivos y cada uno tiene unas particularidades y unas características específicas, sí hay cosas generales que comparten todos. Y una es esta anatomía pues del dispositivo, donde todos los láseres deben tener un medio activo, un mecanismo de bombeo, una cavidad resonante o una cámara resonante,
un espejo reflectante o varios espejos reflectantes dependiendo de la calidad del dispositivo y un acoplador de salida, que es por donde se emite la luz. Entonces, hablando del medio activo, es importante que tengamos presente que hay diferentes medios. Dentro de los medios podemos tener sólidos, líquidos, gaseosos o chips o tarjetas electrónicas o electrónicos que son diseñados para generar una determinada longitud de onda. Dentro de los sólidos podemos tener como un gran ejemplo eh, el ND-Jack, el Alexandrita, el rubí. Dentro de los gases pues tenemos el láser de CO2, el láser de argón. Dentro de los líquidos tenemos el láser colorante y el principal de los electrónicos es el láser de diodo. El medio activo es activado por diferentes, o sea, en diferentes formas, ¿cierto? Entonces, el mecanismo de excitación o bombeo de ese medio activo puede ser luz, puede ser energía, puede ser químico, y eso nos determina también cómo se genera el proceso de la liberación de los fotones. La cavidad resonante es ese espacio donde se genera toda excitación, toda esa excitación del medio por medio de electricidad, química o luz. Es donde resuena literalmente toda la emisión de fotones. Los espejos son los encargados de direccionar correctamente esa luz para que sea dirigida en un solo chorro de luz, que eso la haga como coherente, que es una de las características que tenemos que tener cuando estamos hablando de láseres. Y por último, el acoplador de salida es el que nos transmite la luz en un porcentaje específico. Para entender cómo se forman los fotones, es importante que nosotros pensemos siempre que... Me equivoqué. Voy a devolver. Otro concepto importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de láseres es la anatomía del dispositivo. En la anatomía del dispositivo tenemos constantes como el medio activo, el mecanismo de excitación, la cavidad resonante, el espejo reflectante y el acoplador de salida. Aunque de acuerdo a las casas comerciales vamos a tener diferentes características de los equipos y en general pues una cobertura exterior diferente, esto sí lo comparten todos. Dentro de los medios activos tenemos sólidos como el láser alexandrita, como el Nd:YAG, como el rubí. Dentro de los líquidos tenemos el colorante. Dentro de los gaseosos tenemos el láser de argón y el láser de CO2. Y tenemos unos electrónicos como el láser de diodo que son pues generados por medio de una tarjeta. El mecanismo de bombeo es esa forma en que se excita ese medio activo para que se genere para que se haga la generación de fotones. Eso puede ser a través de luz, eléctrico o químico. La cavidad resonante es el espacio donde ocurre todo esto. En esa cavidad vamos a tener un espejo reflectante que es el que direcciona de forma coherente la luz hacia la salida y el acoplador de salida que es el que permite pues que salga las de luz. ¿Cómo funciona entonces? Siempre el bombeo es lo que inicia generando una estimulación de ese medio sólido o gaseoso o líquido. Ese medio es excitado por electricidad, luz o energía y lo que hace es que hay una inestabilización de los electrones para que se generen los fotones. Finalmente, esos fotones son amplificados por los espejos y ahí es importante que cuando nosotros vamos a comprar tecnología, las gamas sí nos definen cuál es la calidad de esa caja resonante y de esos espejos, no solamente el número de espejos, sino la calidad que tienen esos espejos para reflejar la luz de una forma de mayor calidad. Y por último, el haz de salida que nos direcciona de forma coherente esta luz. Y ahí tenemos el tercer concepto importante y es que todos los láseres tienen estas tres características. Deben ser con energía normocrómica, es decir, de una sola longitud de onda, coherente, o sea que todas las ondas de luz viajan en unísono y direccionado, que es importante que todas van como dirigidas como cuando tenemos un infrarrojo en nuestra mano, no como cuando tenemos una linterna. Esto debe ser lineal y deben ir todas dirigidas hacia un mismo lugar. Para hacer un poco más claridad de cómo se generan los fotones, les traigo esta gráfica, donde en la primera filminita podemos ver un átomo en estado de reposo sin ningún tipo de energía o de excitación.
En el segundo ya se le hizo un estímulo que, como les dije, el estímulo puede ser lumínico, puede ser químico o puede ser térmico o de energía. Lo que pasa cuando se le entrega energía a ese átomo es que los electrones cambian de órbita y en ese cambio de órbita se genera una inestabilidad del átomo. Cuando ese átomo está inestable, siempre tiende a volver a la normalidad y entonces cuando ese electrón vuelve a su órbita tradicional, se genera un fotón. Aquí viene el siguiente fenómeno y es que cada que un átomo inestable entra en contacto con otro o está cerca de otro, genera la misma inestabilidad. Entonces un átomo inestable estimula a otro y se genera un fotón en regreso a la órbita original. Este proceso se hace repetido y cada vez que se genera un proceso y regresa ese electrón, se genera un nuevo fotón que finalmente es el que se refleja y el que se le da salida a través de los espejos. Entendiendo esto, es clave entender que como se está generando una estimulación con una trazabilidad específica, todos los medios, o sea, en un láser el medio siempre es el mismo, siempre es excitado o estimulado con la misma cantidad de energía, entonces esos fotones son fotones gemelos, son fotones exactamente iguales que nos están generando las características básicas del láser, que son la coherencia, la colimación y la dirección. Del funcionamiento, entonces, que ya nos queda claro cómo se genera la estimulación o la generación del fotón, tenemos como conclusión entonces que siempre estamos generando la misma cantidad de energía sobre el mismo medio sólido y que la cavidad resonante es la encargada de redireccionar y de sacar esos fotones en una sola forma a través del haz de luz que se refracta, pues, o que otra equivocación. Voy a volver a empezar en esa diapositiva. Ya tenemos claro entonces cómo se generan los fotones y aquí es importante entender que si un fotón tiene la misma energía, la misma frecuencia, voy a volver a empezar. Y aquí, ya entendiendo la diapositiva anterior, donde sabemos cómo se generan los fotones, es súper importante entender que la clave del láser es que los fotones tienen la misma energía, porque dentro de ese dispositivo siempre se estimula el mismo medio sólido con la misma cantidad de energía y de la misma forma. Esto nos va a generar que todos los fotones que nosotros estamos generando, valga la redundancia, sean coherentes. Y el fenómeno repetido de esa estimulación o de esa inestabilidad de ese átomo para que se genere el fotón, se hace millones de veces para amplificar ese haz de luz y lograr, pues, como toda la terapia lumínica. Como conclusión, en esta gráfica podemos ver cómo funciona el láser desde lo que ya entendimos y es importante que el láser lo venimos usando en muchas áreas de la medicina, además de la medicina estética. En la medicina estética, pues tenemos unos usos bastante amplios, pero estamos basados en de pronto tecnología de otras áreas. Otro concepto súper importante, ya que tenemos claro la teoría de la termolisis, cómo es la anatomía del dispositivo que vamos a usar, debemos entender cómo se comporta esa energía que nosotros estamos transmitiendo desde esa caja resonante hacia el tejido, sin importar cuál es el cromóforo hasta este punto. Lo que yo les quiero mostrar es que toda la energía que nosotros entregamos en el tejido tiene una repercusión. Entonces, el primero, que no es lo que estamos buscando, se llama la reflexión. La reflexión es esa pérdida de energía de forma superficial que no logra ingresar al tejido diana, que no logra como desempeñarse de forma correcta de acuerdo a su longitud de onda. Y esta es la responsable de que tengamos que ser muy cuidadosos con nuestros dispositivos de protección. Entonces, nosotros debemos tener gafas, nuestro paciente debe tener gafas y si tenemos personal de apoyo, también debe tener gafas. Además, el dispositivo debe estar en un espacio cerrado para que no haya reflexión en otras áreas. El segundo fenómeno o el segundo concepto es la absorción. Dentro de la absorción está el efecto terapéutico y esto es lo que finalmente estamos buscando cuando logramos generar una entrega de energía dentro del tejido. La absorción depende exclusivamente del cromóforo.
Entonces el cromóforo es esa célula diana que de acuerdo a la longitud de onda del dispositivo, pues es la que necesita o capta la mayor cantidad de energía. En los cromóforos que nosotros tenemos está el agua, la melanina, la hemoglobina. Estos cromóforos captan toda la energía y hacen una lesión sostenida sobre el tejido que nosotros queramos dirigir el estímulo, el estímulo sobre el que nosotros queremos dirigir todo el estímulo terapéutico. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, otro concepto importante que es la difusión. Y la difusión es muy importante porque nos está hablando de esa pérdida lateral o esa irradiación que se genera a partir del cromóforo. Esa energía residual hace que de pronto nosotros tengamos la intención de generar una lesión de determinado tamaño en un plano específico, pero no somos exclusivos por el tejido diana o por el cromóforo, sino que logramos lesionar las estructuras aledañas. Este fenómeno se llama difusión o radiación. Y por último es la transmisión. La transmisión es esa porción de energía que no es ni absorbida, ni reflejada, ni dispersada a través del tejido y que se traduce normalmente en profundidad en el daño térmico. La fototermólisis selectiva ya la habíamos dicho, acá solamente la vamos a ampliar para contextualizar. Entonces estamos viendo que dentro de los cromóforos principales, que es la melanina, la hemoglobina y el agua, tenemos que la melanina es el cromóforo que tiene menores requerimientos en longitud de onda. O sea que es más sensible a absorber energía, que tiene una longitud de onda más baja. En la oxiemoglobina tenemos que está como en el centro, ¿cierto? Es donde tenemos unas longitudes de onda como en la mitad del espectro, más entre la luz visible y el infrarrojo. Y por último, el agua lo tenemos en infrarrojo porque lo que estamos buscando en el agua es evaporar. ¿Qué quiero que pensemos con esta gráfica? Que nosotros no necesitamos demasiada energía para dañar un un depósito de melanina. Sin embargo, hay otras variables dentro del uso de la tecnología que son importantes para que nosotros logremos llegar a la célula diana. Y las siguientes son las profundidades. Entonces, no necesariamente cuando nosotros estamos hablando de un cromóforo que está a nivel térmico, estamos hablando de que vamos a usar una longitud de onda más alta. Lo que sí vamos a poder usar es un dispositivo que se profundice un poco más, que no haga un estímulo epidérmico, sino que llegue al plano donde está nuestro tejido objetivo. Si eso queda claro, vamos a continuar entonces con cuáles son los objetivos y las aplicaciones en los láseres. Entonces, cuando el objetivo es la melanina, normalmente estamos hablando de que el uso clínico es para una hiperpigmentación, que es un depósito de melanina endógeno, para un rejuvenecimiento, porque ese es uno de los signos del envejecimiento, que es la alteración o la falta de uniformidad del tono de la piel, los tatuajes, que son una fuente de melanina externa, y el vello. Dentro de estos láseres, pues, que tenemos que tienen como objetivo o como cromóforo la melanina, tenemos el alexandrita, el rubí, el IPL, tenemos también el Nd:YAG y tenemos el diodo. En la hemoglobina estamos hablando que los usos aquí casi siempre son para telangiectasias y formaciones vasculares. De forma secundaria lo podemos usar para el eritema o el enrojecimiento que se genera para el paciente con rosácea, para un paciente con acné. Y aquí tenemos los pulsados, tenemos el Nd:YAG y tenemos el IPL en el filtro que corresponde pues a vascular. Cuando estamos hablando de que nuestro cromóforo es el agua, tenemos básicamente dos longitudes de onda, que es el láser de CO2 y el Herbio-Yak, que estos láseres son netamente epidérmicos y lo que están haciendo es, voy a repetirlo, del agua. Y por último tenemos los láseres que tienen como cromóforo o como diana el agua. Ahí tenemos principalmente el láser de CO2 y el Herbio-Yak. Estos son los láseres que hemos usado por excelencia para resurfacing y para procedimientos de cicatrización. Estos son
por ahora superficiales, no porque no se puedan profundizar, sino porque ellos van lesionando capa por capa, ellos son netamente ablativos, entonces casi siempre tienen un uso epidérmico o la generación fraccionada para penetrar compuestos y hacer pues como una entrega en drug delivery de cualquier compuesto o hacer un rejuvenecimiento de forma fraccionada. Aquí les tengo entonces como cuáles son los láseres principales para cada cromóforo y eh, la referencia pues como clínica o el requerimiento clínico. La profundidad y penetración es el otro concepto que teníamos pendiente y es que de acuerdo a el espectro de luz que tengan los dispositivos es también la profundidad. Entonces, cuando estamos hablando del espectro de luz visible, normalmente son láseres que van un poco más abajo de la epidermis o la dermis superficial. Cuando estamos hablando de láseres infrarrojos, estamos hablando que son láseres que pueden llegar incluso al tejido celular subcutáneo de acuerdo pues como a la cantidad de energía que entreguemos. Y cuando estamos hablando de láseres que tienen como cromóforo el agua, casi siempre son confinados a la epidermis o a la dermis superficial. Dentro de los espectros de luz, la profundidad, o sea, dentro de los espectros de luz tenemos una profundidad determinada, pero siempre podemos aumentar esa profundidad cuando entregamos más energía o hacemos un tiempo de entrega más largo. Llevémoslo a un ejemplo, pues como de la vida normal. Si uno tiene una llama, y pasas la mano sobre la llama, no te quemas. Pero si pasas la mano muy lento sobre la llama, es decir, que aumentas el tiempo de contacto entre tu piel y esa llama, va a aumentar la lesión que genera sobre la piel. Entonces es el mismo principio del láser. Nosotros podemos tener una misma llama o una misma energía y una velocidad diferente de tiempo de entrega del estímulo y eso nos determina también el daño térmico que estamos haciendo sobre el tejido. Entonces, esa es una de las conclusiones. La profundidad y penetración dependen de la longitud de onda y el tiempo de entrega del estímulo. Los efectos biológicos de la temperatura, esto no está confinado solamente a la tecnología láser, sino a todas las tecnologías que impliquen calor. Tenemos que menor a los 35 grados centígrados es una fotoactivación térmica. Aquí lo que estamos haciendo normalmente es que hay dispositivos que requieren un suero o un producto que activarse con energía térmica o de pronto generar cierto calor sobre un tejido puede hacer que se aceleren procesos metabólicos específicos. De los 40 a los 48 grados ya tenemos desnaturalización y degradación de las proteínas. Ahí estamos haciendo como una neocoagulación y ese efecto causa un daño leve, pero induce una reparación sobre el tejido que estemos trabajando. A partir de los 60 grados tenemos coagulación, aquí hay desnaturalización sí o sí de las proteínas y colapso postestructural del tejido que estemos usando. Y por encima de los 100 estamos hablando de vaporización o carbonización. Esa es una acción que se define como fotoablativa y estamos hablando pues de evaporar todo el líquido que tengamos. La acción fototérmica depende de la irradiancia, o sea, de la potencia por el área. Ahí nos están hablando de otros conceptos que ya vamos a ir desarrollando, que son la cantidad de energía que estamos entregando y el área hace referencia al spot o al área de tratamiento que tengamos de acuerdo a el dispositivo por el que sale esa energía. Y el tiempo de exposición que ya nos quedó claro pues en el concepto anterior. Este cuadro es súper interesante porque nos está hablando de que de acuerdo a cuál es el rango de temperatura, el efecto biológico, el mecanismo principal, la respuesta tisular y las aplicaciones clínicas. Entonces, cuando estamos hablando de una entrega de energía que es inferior a los 40 grados, esa acción fotoactiva, de fotoactivación térmica, nos está hablando de una estimulación celular que aumenta procesos metabólicos. Entonces, nos puede generar una estimulación en la formación de proteínas como el colágeno o el ácido hialurónico, un rejuvenecimiento no ablativo, claro, nos está hablando de que no hay desnaturalización de las proteínas, entonces no vamos a hacer daños reales sobre la piel, o por lo menos visibles, y un aumento de la permeabilidad. Porque esto, hay dispositivos de energía diferentes a los láseres, donde, por ejemplo, la terapia biofotodinámica, donde nosotros aplicamos un principio activo
y por medio de la energía lumínica activamos el principio activo para que pueda penetrar dentro de la piel y generar un efecto terapéutico. Entre los 40 y los 48 grados centígrados estamos buscando desnaturalización de las proteínas. En esa desnaturalización, lo que estamos haciendo es ruptura de proteínas débiles, realmente es un daño pequeño, casi siempre superficial, donde ese daño leve o moderado puede generar una reparación parcial. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de que estamos haciendo terapia para la flacidez desde la tecnología. Estamos generando una remodelación del colágeno y estamos generando unas pequeñas lesiones que nos pueden desencadenar algo de angiogénesis. Cuando estamos hablando por encima de los 60 grados centígrados, ya estamos hablando de coagulación o de fotocoagulación. Ahí hay desnaturalización completa del tejido, pero pues a nivel de las proteínas del tejido y un colapso de la estructura. Ahí estamos generando un colapso o una lesión de tipo coagulativa del tejido, estamos generando hemostasia y ahí estamos aumentando la angiogénesis. Aquí estamos hablando de destruir tejidos como pasa, por ejemplo, en las lesiones vasculares, cuando nosotros estamos usando un dispositivo de energía dirigido a una lesión vascular o a una telangiectasia o a una venícula o a un hemangioma, lo que nosotros queremos hacer es hacer un colapso de la estructura para que pierda flujo, pues y dejemos de tener el síntoma estético. Pero hay otros dispositivos como los ultrasonidos focalizados que desarrollan este mismo tipo de estímulo para generar como una especie de botones de lesión dentro de los tejidos profundos para hacer un efecto de tracción o compactación de los tejidos. Entonces aquí estamos hablando de que el resultado es una lesión térmica más grande que nos está generando una reparación secundaria y una producción de colágeno que nos va a generar como efecto secundario la disminución de la flacidez y la destrucción, por ejemplo, de tejido graso localizado, que también se puede realizar con un ultrasonido focalizado sin ningún problema o con algunos láseres de diodo. Más de 100 grados centígrados estamos hablando de vaporización o carbonización. Esta es una acción fotoablativa. Dentro de esa vaporización estamos haciendo una destrucción completa del tejido. Ahí estamos hablando entonces de los famosos resurfacing que se hacen normalmente con dispositivos como el Herbio-Yak o el láser de CO2 no fraccionado. Además, podemos o tenemos esa nueva forma de entregar energía, que es la energía, pues que es la forma fraccionada, donde hacemos una columna completa de una lesión del tejido en vaporización y carbonización. Justo al lado dejamos una zona sana, justo al lado una zona lesionada. Eso nos garantiza una reparación más rápida de lo que podríamos hacer con un resurfacing. Cuando nosotros hacemos un resurfacing, estamos haciendo una lesión en sacabocado, una lesión completa del tejido que va a ser más difícil de reparar, va a tomar más tiempo, entonces hay un downtime de más difícil tolerancia para el paciente, podemos tener un poco más de riesgos, de efectos secundarios si no escogemos el paciente correcto. Con la tecnología fraccionada tenemos la posibilidad de hacer una lesión en las mismas profundidades con un tiempo de incapacidad menor para el paciente y también menor posibilidad de eventos secundarios. Este concepto, que es el tiempo de relajación térmica, es el éxito de tener una buena adherencia y un buen resultado en el tratamiento de un paciente cuando estamos hablando de la tecnología. El tiempo de relajación térmica es el tiempo que toma que un cromóforo pierda el 50% del calor que se generó en la entrega. Esto nos está hablando que nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros tiempos de relajación térmica y respetarlos antes de hacer el siguiente estímulo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos presente el tiempo de relajación térmica, pasa lo que tenemos acá. Estamos pudiendo generar el daño en un punto específico del tejido. Si nosotros no respetamos los tiempos de relajación térmica, perdemos la selectividad que tiene el láser por ese tejido o por ese cromóforo. Entonces perdemos uno de los requerimientos para hablar de láser y es que debe ser coherente, que debe ser colimado y que debe ser normocrómico y todo eso va dirigido a que debe ser selectivo por un cromóforo. Volvamos a repasar. Tiempo de relajación térmica es esa capacidad que tiene el tejido de perder el 50% del calor que le generamos con el estímulo lumínico o de láser.
Si eso es así, nosotros logramos ser selectivos por un punto específico, ser efectivos, ser eficientes y estar dirigidos a un solo punto. Cuando nosotros no respetamos el tiempo de relajación térmica, entonces ya no estamos siendo ni selectivos, ni seguros, ni eficientes. Y ahí es cuando empezamos a tener grandes eventos secundarios y fallas terapéuticas. Entonces tenemos, en esta gráfica tenemos unos estudios donde nos van a decir de acuerdo a cada tejido cuál es el tiempo de relajación térmica promedio. Entonces tenemos, por ejemplo, que para una partícula de tinte estamos hablando de 10 milisegundos, perdón, 10 nanosegundos. Cuando estamos hablando de un melanosoma, estamos hablando de un microsegundo. Cuando estamos hablando de un eritrocito, son 20 microsegundos, hablando del estímulo epidérmico general, un milisegundo, de un vaso sanguíneo, un milisegundo, de un vaso sanguíneo ectásico, o sea, más grande y más tortuoso, estamos hablando de 15 microsegundos, y para un folículo piloso, de 20 a 100 milisegundos. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos presente esto? Porque que nosotros conozcamos el tiempo de relajación térmica de los tejidos también depende el éxito terapéutico. Parece muy complicado hasta este punto, pero la buena noticia es que la mayoría de los dispositivos vienen con esto estandarizado y van a ver que ahora son muchísimo, pues son muchísimo más seguros y normalmente de acuerdo a ciertos parámetros que nos pide el dispositivo, que son como el fototipo, el volumen o el tamaño del vaso, el tamaño del vello, la profundidad, el objetivo terapéutico, hay unas longitudes de onda específicas y unos sugeridos en parametrización del equipo donde nos están hablando de este tiempo de relajación térmica. Por eso es súper importante que cuando uno adquiere un dispositivo tiene que solicitar una muy buena formación porque todos los dispositivos tienen particularidades y unos protocolos pues que debemos adherirnos y respetar. Dentro de los parámetros operativos, donde estamos hablando de los cromóforos y la absorción, que finalmente se traducen en ese éxito terapéutico que tenemos, estos son los conceptos que tenemos que tener súper claros. Entonces, para parametrizar nuestro láser de una forma correcta, tenemos que entender cuál es la longitud de onda que queremos usar de acuerdo al cromóforo, cuál es el tiempo de disparo. Ese tiempo de disparo es el tiempo que yo estoy entregando la energía. Ese tiempo, como ya vimos en las diapositivas anteriores, nos está determinando cómo se comporta la energía dentro del tejido, no solamente que logremos la profundidad, porque si nosotros no hacemos un estímulo durante el suficiente tiempo, así sea un láser que sea selectivo por la hemoglobina, no vamos a lograr la penetrancia hasta el punto donde está la estructura vascular, por ejemplo. Aunque de acuerdo a la longitud de onda del dispositivo, vaya dirigido a la hemoglobina, nosotros necesitamos llegar a un plano específico para dañar esa varícula específica o esa telangiectasia específica, y eso lo podemos lograr por medio de las medidas, determinar qué tan superficial o qué tan profundo es ese vaso. Y si no logramos entregar el tiempo suficiente a esa energía, pues no logramos llegar al punto donde necesitamos hacer ese daño. Otra cosa importante cuando estamos hablando de ese tiempo de energía, no nos olvidemos de la transmisión, que es esa energía que no se absorbe, esa energía que no se refracta, esa energía que no se difunde, que simplemente lo que va haciendo es profundizando el estímulo. Entonces, decir que nosotros queríamos estar acá, queríamos hacer ablación de un vaso a nivel térmico superficial, y seguimos generando una profundización hasta el tejido graso y generamos como efecto secundario una necrosis del tejido. El tamaño del spot, ya lo vamos a ver más adelante, el tamaño del spot nos está haciendo referencia a qué tan grande es en el área, por ejemplo, en la piel, qué tan grande es el estímulo que vamos a entregar. Resulta que entre más grande es el spot, siempre que pensemos en un spot, pensemos en una superficie y un cono hacia abajo. Entre más grande sea el spot, normalmente los conos logran profundizarse un poco más. Entre más pequeño es el spot, el cono es un poco más corto. Entonces, siempre que hablamos de spot grandes, estamos hablando de una profundidad mayor. Cuando estamos hablando de spot pequeños, estamos hablando de un estímulo más superficial. Es muy importante, por ejemplo, en el caso de los láseres vasculares, los láseres vasculares creo son unos de los que requieren más curva de aprendizaje, aunque cada vez las cosas comerciales buscan tener
productos y dispositivos más seguros y entonces algunos tienen unas puntas intercambiables que nos entregan de una vez la longitud de onda específica con el spot específico para un vaso de una medida específica, o sea, es más difícil equivocarnos. Sin embargo, es muy fácil generar un estímulo que creemos que no es suficiente, hacer un segundo estímulo y finalmente generar una úlcera sobre otros tejidos que no queríamos trabajar. Entonces es muy importante tener claro cuál es el tamaño del spot de acuerdo a la profundidad que queremos lograr. La potencia y la irradiancia, eso simplemente nos está hablando de la cantidad de energía que nosotros estamos entregando, o sea, de los julios o de los watts que estamos entregando dentro del tejido. Y por último, la fluencia, que es lo que van a escuchar hablar a todas las personas que hablen el idioma del láser, y la fluencia nos está haciendo referencia a la densidad de la energía, o sea, nos está hablando de la potencia por centímetro cuadrado y eso tiene que ver directamente con la potencia y el tamaño del spot. Estos conceptos nos van a permitir hacer una fórmula de tratamiento. Entonces, la longitud de onda nos está hablando del cromóforo, de a quién vamos a dirigir el estímulo. El tiempo de pulso nos está hablando de la cantidad de energía que vamos a entregar y la profundidad de la misma. Y la fluencia nos está hablando de la magnitud del daño que queremos hacer para lograr finalmente el efecto terapéutico deseado que va desde una exfoliación del estrato córneo o una renovación hasta un punto de coagulación en el tejido celular subcutáneo o en la capa del esmalte. La fototermolisis entonces es toda esa teoría que nos reúne estos conceptos que nos permiten generar una respuesta terapéutica deseada. No, es muchísima información, parece más complicado de lo que es, pero si logramos entender los conceptos, vamos a poder desarrollar de forma correcta un plan de tratamiento. Aquí hay una gráfica donde podemos entender cómo la longitud de onda y el tiempo de pulso y un tamaño de spot específico nos generan una profundidad. Entonces, estamos hablando de que tenemos la misma longitud de onda, el mismo tiempo de entrega de pulso, un tamaño de spot diferente y cuando tenemos un spot diferente, la fluencia cambia, porque si el spot es más pequeño, tenemos más energía en menos centímetros cuadrados, eso nos genera menor profundidad, pero un daño más localizado y más poderoso sobre el tejido, o sea, podemos ser más contundentes, o sea, sí, más contundentes, más duros o un estímulo más vigoroso en un espacio más pequeño. Cuando estamos hablando de un spot más grande, aquí estamos entregando la misma cantidad de energía en un espacio más grande y a mayor profundidad. Eso nos va a garantizar una entrega de energía que abarca más espacio, es decir, que de pronto se refleja menos o se refracta menos hacia los lados y que definitivamente se dispersa menos porque tenemos el mismo tiempo de entrega, la misma longitud de onda y lo único que está cambiando es el tamaño del spot. Cuando cambiamos el tamaño de spot, estamos cambiando inmediatamente la afluencia. Una afluencia mayor cuando estamos hablando de un spot chiquitico porque simplemente tenemos menos centímetros cuadrados y una afluencia más grande, perdón, y una afluencia más pequeña cuando estamos hablando de un spot más grande porque los centímetros cuadrados son más grandes y estamos entregando la misma cantidad de energía. El último concepto para cerrar, ¿qué es lo importante de la fototermólisis selectiva o de todo esa gama de la entrega de energía? Es que de acuerdo a la cantidad de tiempo que nosotros hagamos el estímulo, vamos a tener diferentes resultados en el tejido que estamos trabajando. Cuando estamos buscando una terapia fotoquímica, entonces ahí estamos hablando de la entrega de energía entre segundos y minutos. Ahí estamos hablando de bajas irradiancias, de pocas lesiones, de fotosensibilizar un tejido. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de las terapias biofotodinámicas. Lo segundo sería cuando estamos hablando de un daño o de un estímulo fototérmico, aquí estamos hablando de microsegundos a segundos. Aquí estamos hablando de que estamos convirtiendo la energía lumínica en calor, ese calor en transferencia térmica y en un daño secundario dentro del tejido. Esto nos aplica para daño por coagulación. Cuando estamos hablando de terapia fotoablativa, estamos hablando de nanosegundos a microsegundos y aquí estamos tratando la vaporización. Claramente estamos hablando de un láser como el CO2 o el Herbiojack.
Y por último, la terapia fotomecánica o fotoacústica, donde estamos entregando en picosegundos y en nanosegundos. Y aquí lo más importante es que nosotros estamos impactando de forma acústica o estamos induciendo un daño mecánico sobre la estructura que es nuestro cromóforo. Esta gráfica lo resume súper bien. Los segundos, microsegundos, nanosegundos y picosegundos y cuál es el efecto dentro del tejido. Entonces, segundos, estamos hablando de un estímulo fotoquímico. Ese estímulo fotoquímico nos está hablando como por ejemplo de la terapia biofotodinámica o las máscaras LED. Los microsegundos nos están hablando de un daño fototérmico, ahí estamos teniendo como resultado la coagulación vascular, la depilación, la terapia láser no ablativa. Aquí tenemos equipos como dispositivos como el láser de diodo, el ND-YAG, el IPL, algunos láseres fraccionados no ablativos. En los nanosegundos tenemos el efecto fotoablativo, aquí estamos hablando de vaporización inmediata de los tejidos, de resurfacing con láser de CO2 y Herbiojac, de eliminación de lesiones pigmentadas, aquí estamos hablando de láseres de ND-YAG o de Rubí, que pueden ser Q-switch, pueden ser el Herbiojac o puede ser el láser de CO2 ultrapulso. Y en los picosegundos tenemos ese efecto fotomecánico o fotoacústico que nos está induciendo un daño mecánico sobre el tejido y ahí es muy específico para hacer fraccionamiento de los pigmentos. Esto es para los tatuajes y las manchas. Ahí tenemos entonces nuestros láseres de picosegundos que casi siempre son de N de Jack o de rubí. Esos láseres también se han impuesto mucho en los últimos años para inducir un estímulo fotomecánico sobre el fibroblasto, generar una producción de colágeno sin necesidad de lesionar las capas superficiales de la piel, con un resultado muy bonito, sin incapacidad y sin ningunos cuidados pues como posteriores, porque no tenemos disrupción epidérmica. Estos son los conceptos que tenemos que tener claros cuando estamos hablando de láser. El medio activo, ya entendimos que el medio activo es cuando estamos hablando de que es un láser N de Jack, que es un láser de diodo, que es un láser alessandrita. Estamos hablando entonces de ese medio que es excitado para generar una longitud de onda específica. El dispositivo de excitación, entonces aquí estamos hablando que el dispositivo puede ser por luz, por energía y que nos va a generar siempre pues un estímulo repetido sobre el medio activo. La cavidad es resonante y este punto es importante para entender cuál es la calidad de nuestros dispositivos. Hay dispositivos de diferentes manufacturas y de diferentes calidades. Con unos dispositivos de unas calidades más altas vamos a ser más específicas, vamos a tener mayor capacidad de generar esos fotones en unísono y de pronto tener menos efectos secundarios. Cuando estamos hablando de dispositivos de menor calidad, pues se aumentan los riesgos porque no somos tan coherentes en la entrega de la energía. El cromóforo, entonces el cromóforo hace referencia a la longitud de onda, ¿cierto? Puede ser hemoglobina, puede ser melanina, puede ser el agua. Entonces hay muchos dispositivos que, como el NJAG, que nos funcionan muy bien para trabajar sobre la oxihemoglobina o sobre la hemoglobina y la melanina. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre cualquiera de las dos ablaciones? El tiempo de entrega de la energía, o sea, el tiempo de entrega del dispositivo. La longitud de onda ya lo entendimos que tiene mucho que ver con el medio activo. El tiempo de disparo de pulso, el tiempo de disparo de pulso es súper importante porque nos está hablando de que tenemos que respetar el tiempo de relajación térmica para garantizar primero que seamos efectivos, eficientes y seguros y también para garantizar una profundidad. Entonces, no solamente es que con el tiempo de relajación térmica induzcamos o no una lesión mayor, sino que también estamos definiendo la profundidad. El spot definitivamente nos habla de la superficie por por centímetro cuadrado que vamos a usar o que le vamos a hacer la entrega de energía y de forma secundaria eso se traduce en qué tanta energía se profundiza dentro del tejido. La potencia, la potencia es la energía que le estamos entregando a ese tejido. La irradiancia es la potencia sobre superficie, entonces se está hablando específicamente de la energía sobre la superficie, que con la irradiancia estamos definiendo el spot, pues que con el spot estaríamos definiendo también la irradiancia. La fluencia es la potencia por tiempo por centímetro cuadrado, entonces aquí estamos hablando de
cuánta energía estamos entregando, en cuánto tiempo y en qué espacio. Eso definitivamente es como el concepto donde nosotros podemos hablar específicamente de qué tanto daño térmico hicimos y en qué profundidad. El tiempo de disparo, el tiempo de disparo es el tiempo en que estamos ejerciendo la energía. Entonces, es como lo que les decía de la llama. La misma llama, la misma mano, pasando en velocidades diferentes sobre la misma, puede hacer un daño u otro dependiendo del tiempo en que hagamos el estímulo. El tiempo de entrega, aquí no nos está hablando del tiempo del disparo, sino de cómo hacemos la entrega. Entonces, hay dispositivos que vienen pulsados, ultrapulsados o continuos. Los dispositivos continuos tienen un solo tiempo de entrega completo en un bloque, se entrega toda la energía. Los pulsados, entonces nos están entregando ese disparo, ese tiempo de disparo total, nos lo están entregando en diferentes tandas, en tandas que son más grandes. Y los ultrapulsados es ese mismo tiempo total de disparo que nos lo entregan ultrafraccionado. ¿Qué garantizamos o qué estamos buscando cuando hacemos una entrega ultrapulsada o pulsada? Es minimizar los efectos secundarios porque estamos minimizando como la dispersión de la energía y de pronto es lo más indicado en pieles que no son blancas, sino que tenemos fototipos más altos, donde tenemos una gran tendencia a la hiperpigmentación y estos láseres ultrapulsados nos reducen muchísimo el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria o de lesiones diferentes sobre los tejidos. El tiempo de relajación térmica es todo lo que tenemos que saber para garantizar que un resultado sea lo que estamos buscando, que seamos efectivos con nuestra tecnología y que no tengamos más efectos secundarios que beneficios. Y el tiempo de daño térmico finalmente se traduce en como todos esos otros conceptos o todas esas otras variables dañan el tejido en un tiempo determinado. Ahí hacemos un paréntesis y finalizamos como las generalidades de los láseres. Dentro de las generalidades de la tecnología hay básicamente tres aplicaciones que son como más comunes que las demás. Entonces, uno es la tecnología para la formación de colágeno, otra es la tecnología para la fotodepilación y la tecnología para las lesiones vasculares. Estos son como los más comunes que tenemos ahorita en medicina estética. Hay muchos usos, realmente este tema es súper amplio. Podríamos hacer todo un diplomado para desarrollar de forma correcta y de forma como más ligera para poder digerir, como más digerible este tema, pero en una clase tan corta vamos a ver como las generalidades. La tecnología entonces para la formación de colágeno, intentamos el problema principal que es la atrofia cutánea. Esa atrofia cutánea nos está haciendo referencia a la pérdida tanto estructural de las proteínas como a la disminución de la vascularización y finalmente al envejecimiento completo de esa celularidad que está dentro de la dermis. Eso se traduce en una piel que está fina y desvitalizada y lo que nosotros estamos induciendo o la forma en que nosotros intentamos revertir esa condición es generando un calentamiento térmico en la capa dérmica para que generemos como una reactivación de los procesos metabólicos por medio de reparación, unos ablativos, otros no ablativos, donde estamos haciendo un daño controlado de ese tejido dérmico para que se genere una reparación que se traduce finalmente en la formación de colágeno, elastina, glucosaminoglicanos, pues como el ácido hialurónico y formación de vasos o aumentar el flujo sanguíneo al tejido. Y el objetivo siempre será pues la formación de las nuevas proteínas. Hay dos, pues lo quise dirigir a dos fuentes o a dos dispositivos principales para la formación de colágeno. Tenemos entonces la tecnología láser y tenemos la radiofrecuencia para introducir pues como otra tecnología que es bastante común en nuestra práctica. En el láser estamos hablando del principio de la fototermolisis selectiva, que ya llevamos un rato viéndola. Entonces, en la tecnología láser tenemos dispositivos como el IPL, que no es una tecnología láser específicamente porque no es coherente, no es colimada. Entonces, estamos hablando de que el láser de IPL es una linterna súper poderosa que nosotros logramos pseudofocalizar de acuerdo a los filtros que pongamos, pero tiene muy buenos estudios, requiere un poco más de curva que otros dispositivos de láser, es muy eficiente en temas de rejuvenecimiento superficial.
La diana es súper importante. Aquí la diana depende pues del dispositivo láser que vamos a usar, pero dentro de las tecnologías que tenemos de rejuvenecimiento facial para estimulación de colágeno, tenemos el láser de CO2 y el Herbiojack, que nos están hablando eh, de una activación por medio de la evaporación del agua. Su cromóforo es el agua. Podemos hablar también de dispositivos de N de Jack que pueden ser picosegundos o nanosegundos, donde estamos haciendo un estímulo fotomecánico sobre la dermis para hacer que esos fibroblastos generen una mejor producción de colágeno y elastina. Tenemos dentro de esos también eh, el Tenemos dentro de esos también los láseres como el ND-YAG, pero a nivel de la dermis para generar unas lesiones específicas sobre la misma y el proceso de reparación. Y tenemos la radiofrecuencia, que dentro de la radiofrecuencia ya no estamos haciendo un principio de fototermolisis donde estamos haciendo una lesión mecánica, una lesión lumínica, sino que estamos hablando de electrotermia. Y básicamente la radiofrecuencia lo que hace, como está muy bien explicado en este dibujo, es que hay un polo positivo, un polo negativo y dentro de esos dos polos se genera un estímulo constante en un circuito y ese estímulo genera energía de calor. Cada vez que pasa el estímulo sobre el circuito, se liberan fotones de energía o se libera energía térmica que está haciendo que estimulemos diferentes áreas del tejido. Ejemplo, los fibroblastos. Aquí el Diana no estamos hablando de cromóforos, estamos hablando del tejido que logre captar de mejor manera esa energía. Entonces aquí ya empezamos a tener otros conceptos como la resistencia. Aquí estamos hablando de que toda esa entrega de energía va a ser más afín por los tejidos que tengan menos resistencia. Entonces, un tejido que es muy sensible a la radiofrecuencia es el tejido graso porque tiene menos resistencia que otros tejidos como los huesos, por ejemplo. La propagación de esa energía se da a partir o fluye a través de esos dos electrodos, un electrodo positivo y uno negativo, que de acuerdo al tipo de tecnología de la que estamos hablando, pueden estar dentro del manípulo o pueden hacer un circuito que incluya al paciente. Aquí esta gráfica es súper interesante y estamos viendo cuáles los alcances en profundidad de las tecnologías que van dirigidas a la formación de colágeno. Entonces, cuando estamos hablando de láseres fraccionados, por ejemplo, estamos confinados casi que exclusivamente a la epidermis y parcialmente a la dermis superficial. Cuando estamos hablando de la radiofrecuencia, hacemos un calentamiento en bloque, como el que vemos acá, no es fraccionado, hacemos un calentamiento completo, una profundidad variable, pero casi siempre entre dermis superficial y tejido celular subcutáneo. Y hablando de otros dispositivos de rejuvenecimiento facial, pues se logran profundizar hasta la capa muscular, que es el ESMAS, e incluso hacer un trabajo muy bueno sobre tejidos grasos profundos, como es el caso em, del área submental, donde podemos a través de un dispositivo de ultrasonido focalizado o un HIFU hacer lesión de ese tejido graso. Para retomar entonces la forma de la entrega de energía, el HIFU lo hacen puntos en diferentes profundidades de acuerdo pues como al spot que usemos. La radiofrecuencia monopolar o tripolar está casi que confinada a la dermis y los láseres fraccionados están de la epidermis hacia la dermis superficial media más o menos. Dentro de los láseres ablativos, nosotros tenemos que son como el gold estándar para el rejuvenecimiento facial, está el Herbiojack y el CO2, que tienen como cromóforo el agua. El Herbiojack tiene una longitud de onda más pequeña. El CO2 tiene una longitud de onda muchísimo más grande, pero los dos hacen vaporización de la capa superficial, que es donde tenemos agua. Y los láseres no ablativos, lo que estamos generando es una lesión sobre el tejido que es todavía más pequeña que el láser de CO2 y nos entrega un downtime como mucho menor y una recuperación más bonita del paciente con los beneficios que genera hacer una micro lesión sobre la dermis. En los láseres no ablativos, que realmente no es que sean estrictamente no ablativos porque sí lesionan y transgreden algo la epidermis, pero son microcanales supremamente pequeños que generan que la piel aparentemente se vea más sana.
La recuperación es mucho más rápida, aproximadamente 48 horas. Tenemos un muy buen resultado sobre la formación de colágeno. Realmente el paciente sí logra ver disminución de la flacidez. El láser de CO2 genera una lesión un poco más parecida a esta, pero sí logra lesionar completamente la epidermis, completamente la parte superficial de la dermis e incluso la dermis media, dependiendo el objetivo que tengamos. El Herbio ya logra hacer una lesión más sostenida sobre la capa epidérmica, es como el que siempre hemos conocido para el resurfacing y tiene muy buen resultado en rejuvenecimiento facial. Este es un láser que les quería presentar, es un láser no ablativo, es un láser que también tiene como cromóforo el agua, que tiene muy baja incapacidad para el paciente. Sí logra hacer unos microcanales pequeños sobre la piel, hace un daño selectivo en la dermis, genera una reparación por parte del fibroblasto con un tiempo de recuperación casi que muy bajo y así hemos ido mejorando en el tema de los láseres, cada vez tenemos más posibilidades de hacer una lesión que sea eficiente, que sea segura y que el paciente tenga menos incapacidades y por ende nosotros una como más fácil implementación de los protocolos dentro del consultorio. Es eso simplemente que les traigo una comparación de los dos principales láseres que hacemos para rejuvenecimiento facial y formación de colágeno. Tenemos entonces el láser de CO2 con normalmente 10.600 nanómetros y el láser de Herbiojack con 2.940 nanómetros. Siempre hay uno más afín que por el agua que el otro. Estamos hablando del Herbiojack, es mucho más afín, por eso logra hacer resurfacing completo y eso también hace que lo confinemos más a capas más superficiales, no porque él no quiera penetrar o no lo logre, incluso algunos Herbiojack tienen un dispositivo que se comporta como un bisturí quirúrgico, pero nosotros tendríamos que ir barriendo con todas las capas para podernos profundizar y eso no es viable para tener una restauración del tejido. La penetración tisular entonces es menor, no porque no tenga el poder, sino porque terapéuticamente no tiene sentido. La coagulación térmica, pues que ocurre en la capa epidérmica, entonces aparece un poco menor. El rango de hemorragia es mayor. El efecto de remodelado es bueno. El láser de CO2, que es como su contraparte, tenemos que tiene un poco menos de afinidad por el agua, que tiene una penetración tisular mayor, porque el láser de CO2 fraccionado logra formar todas esas columnelas, tiene una longitud de onda más alta y aunque estos láseres están confinados a la epidermis, ese no es el lugar donde nosotros tenemos mayor cantidad de agua, tenemos más cantidad de agua a nivel de la dermis y el láser de CO2 fraccionado, por eso es tan eficiente porque logra romper la epidermis y hacer una columnela perfecta de entrega de energía dentro de la dermis, donde encuentra más cromóforo del que encuentra, por ejemplo, el herbio. La coagulación y el efecto térmico es mayor que el herbio porque logramos ingresar más a zonas con mayor cantidad de ese cromóforo que es el agua. El riesgo de hemorragia es menor porque como tiene también ese gran poder de ablación al momento que va pasando en forma lineal a través de la dermis, pues va lesionando los vasitos. Y el efecto de remodelado es muy interesante porque logra lesionar la capa dérmica, que es la capa funcional principal de la piel, entonces claramente pues desarrolla un proceso de reparación mayor. La dinámica entonces de toda esta entrega de energía es importante y es que nuestro láser de CO2 puede ser ultrapulsado o continuo. Cuando estamos hablando de una ablación continua, estamos hablando de esa lesión en bloque que es como esta. Esa lesión en bloque nos va a generar una mayor capacidad de dispersión de la energía, una mayor capacidad de penetración de la energía que de pronto no es lo que estamos buscando y definitivamente en fototipos altos, un gran riesgo de generar una quemadura o una pigmentación residual. Y ahora tenemos una entrega ultrapulsada o pulsada de los láseres fraccionados que nos permiten como un descanso entre espacio y espacio de la entrega de la energía de un bloque total de tiempo de entrega, lo podemos partir en múltiples pedazos y garantizar que estamos entregando la energía de una forma homogénea, pero que no estamos sacando un bloque completo, que no estamos generando una radiación completa, sino que de pronto la dispersión y la difusión se hace en cada microbloque. Volvamos al bloque. Cuando estamos hablando de este bloque, la dispersión es continua y la penetración es continua sobre este bloque.
como lo está señalando la flecha, ¿cierto? Hacia abajo. Cuando nosotros hacemos múltiples entregas pequeñas, estamos haciendo una dispersión y una penetración más pequeña de toda esa energía residual. Cuando nosotros logramos hacer un mejor control y un mayor control de la energía entregada, logramos hacer un efecto terapéutico más eficiente con menos efectos secundarios. Entonces, cada vez que pensamos en un láser ultrapulsado o pulsado, estamos pensando en mayor seguridad. Y ahí como la idea es que nosotros logremos conocer muy bien nuestros equipos, nuestros dispositivos y la forma de entrega de energía para que entonces cuando estemos usando un equipo ultrapulsado no hagamos dosis subterapéuticas, no estemos y simplemente irradiando el tejido sin lograr generar la respuesta terapéutica correcta. Por eso hay que tener claros los conceptos para que nos quede claro cuál es nuestra intención terapéutica y pues cuál es la cantidad de energía que debemos entregar. Los protocolos normalmente están como determinados por espacios, entonces nosotros podemos hacer obviamente un full face o podemos destinar un tipo de energía a un espacio. ¿Qué les quiero mostrar yo acá? Que normalmente nosotros hacemos la nariz y la región frontal en una potencia específica, o sea, una afluencia específica. Los párpados y la zona periorbital en otra afluencia, la zona malar y bitemporal en otra afluencia, la zona perioral en otra, que es más parecida pues como a la región frontal y a la región nasal, y el cuello en una potencia menor. ¿Y a qué hace referencia a eso? Primero, a estructuras que se nos pueden complicar y que de pronto nos pueden generar un gran efecto adverso, como es a nivel de los párpados. Y cuando estamos hablando de láseres ablativos, siempre tenemos que tener un protector corneal metálico para evitar toda esa dispersión hacia el ojo, a menos que sea un láser de plasma, que es un láser específico donde se genera un estímulo supremamente superficial y no logra generar tanta dispersión y tanta penetración residual de la energía. En el área malar y bitemporal tenemos casi siempre esa misma calidad de piel o ese mismo grosor y densidad de piel, entonces entregamos la misma energía. Entonces, digamos, yo soy la paciente que vamos a tener hoy. Yo voy a desarrollar un protocolo con un láser de CO2 fraccionado. Yo pongo una energía en toda la zona bitemporal, malar, mandibular. Otra energía en ese mismo momento un poco inferior en la zona peribucal y en la zona periorbitaria y una zona y una afluencia un poco mayor que la del párpado y la zona peribucal, pero menor que la del malar y la del malar y la del bitemporal, la vamos a usar en nariz y en la región frontal. Todavía vamos a hacer un punto intermedio entre la zona malar y la zona frontal para el cuello, porque el cuello, al ser una piel un poco más gruesa, logra absorber un poco más de energía porque tiene más cantidad de agua. Y la cicatrización o la reparación en la zona del cuello tiende a tomar más tiempo que en la zona de la cara. Volviendo a la radiofrecuencia, que es el segundo dispositivo que vamos a tratar para la neocolagenogénesis, esto es lo que yo les estaba hablando, pero en un diagrama. Esto es una radiofrecuencia tripolar, donde tenemos un electrodo, otro electrodo, y los circuitos son completos entre el manípulo de la pieza. Aquí estamos confinando la energía casi que a la epidermis y a la región superficial de la dermis. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Mejorando un poquito el tema de la circulación, haciendo de pronto una mejoría de las células, pues de la capa superficial de la dermis por medio de esa inflamación que induce el calor. Cuando estamos hablando de una radiofrecuencia monopolar, normalmente hay un electrodo que es el manípulo y un electrodo que es una barra o una placa de metal que se pone en la espalda del paciente para trabajar sobre el abdomen y ahí estamos generando un circuito entre la placa y el manípulo que se está repitiendo. Esto tiene una gran ventaja y es que logramos profundizarnos al tejido más profundo que queramos, de acuerdo pues a la potencia y a la resistencia del paciente. En la radiofrecuencia mucho tiene que ver la percepción que tiene el paciente del calor, porque realmente el dispositivo, si es de buena calidad, podría llegar a calentar muchísimo, pero la tolerancia del paciente pues no nos dejaría generar un daño, por ejemplo, óseo. Pero si estamos hablando de que la entrega, o sea, el circuito se hace
desde el abdomen del paciente hacia la espalda y ahí estamos generando una entrega de energía sostenida. Ese calentamiento, si llegara a exceder los 60 grados centígrados, pues estamos hablando de coagulación. Si llega a exceder los 48 grados centígrados, estamos hablando de desnaturalización de las proteínas. Entonces, sí tenemos que tener claro, de acuerdo al dispositivo que tenemos, cuál es el calor al que debemos llegar, cuál es la intención que tenemos con la radiofrecuencia y siempre cuidar la epidermis, porque tiene que pasar a través de la epidermis, que de todas esas zonas de las que estamos hablando es la que tiene menos agua y la que se va a quemar efectivamente si nosotros no hacemos el tratamiento correcto. Y esa radiofrecuencia monopolar, entonces, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a la dermis profunda y al tejido celular subcutáneo. Entonces, el tratamiento de elección para mejorar la calidad de la piel por medio de la radiofrecuencia que no es ablativa es una radiofrecuencia monopolar. Ahora hay radiofrecuencias ablativas como las radiofrecuencias fraccionadas o con microagujas. Esas radiofrecuencias fraccionadas son las que no tienen agujas, generan unos microcanales por una entrega de energía entre la placa y unos taches que tiene la pieza. Esa entrega de energía se parece mucho a esto, pero en una potencia mayor que logra generar un microcanal dentro de la piel. Esa es básicamente para generar un estímulo epidérmico y dérmico superficial y es muy buena para penetrar compuestos que queramos trabajar pues como en esos planos epidérmico y dérmico superficial. Y ahora las radiofrecuencias fraccionadas con microagujas, esas radiofrecuencias generan un estímulo o un circuito entre la placa donde están las agujas, que estaría por acá, y las agujas, que normalmente son insuladas, o sea que son como aisladas en todo el cuerpo de la aguja y la punta es la que genera el calor. Estas terapias van dirigidas a capas profundas de la dermis e incluso a tejido celular subcutáneo superficial. Tienen un gran beneficio porque permiten temperaturas más elevadas porque no tienen ninguna lesión sobre la epidermis más allá que la penetración de la aguja. Entonces estamos aislando ese tejido que ya les expliqué, que es el que no es resistente y el que nos limita el poder de las radiofrecuencias. Este nos está quitando la epidermis como el problema principal en ese disminución de la potencia del equipo y también de los resultados y nos está entregando la energía en una capa más profunda que también es más resistente al calor y donde quizás necesitamos una mayor entrega térmica para que tengamos el efecto terapéutico esperado. Las indicaciones básicas de la radiofrecuencia fraccionada con microagujas es la reafirmación facial y del tejido submental. También funciona muy bien a nivel corporal. Las cicatrices de acné tipo rolling, que son esas cicatrices que son como un cubito, no son en picayelo profunda, sino que son como un bloque. Un bloque de cicatriz, un bloque de piel faltante, las estrías, pues la laxitud abdominal y el escote porque son zonas que requieren bastante estímulo de colágeno para lograr revertir sus, su envejecimiento. Hay muchos estudios súper bonitos sobre el uso de estos dispositivos en personas que son muy delgadas, con una piel muy laxa a nivel corporal. Importante de estos dispositivos es que también nos permiten una entrega transcutánea pues de cualquier compuesto, entonces podríamos hacer una entrega por drug delivery siempre y cuando el producto no sea termosensible porque va a tomar un tiempo de que tenga una relajación térmica al tejido. Esta es una matriz terapéutica donde yo les estoy entregando, de acuerdo a la necesidad que es la formación de colágeno, como con un láser no ablativo, qué podemos lograr, o sea, a quién va dirigido, al paciente que tiene signos moderados de envejecimiento, donde hay arrugas chiquiticas, donde hay estrías o donde hay la prevención de unas cicatrices o simplemente queremos hacer una estimulación. Se hace rápido la recuperación, realmente el downtime del paciente es muy bajito. El láser ablativo, que estamos hablando de CO2 y Herbiojack, tenemos un tiempo de downtime mucho más largo, de 7 a 14 días para que esté la reparación completa. En países tropicales como el mío, pues que es Colombia, nosotros prácticamente estamos en verano todo el año, entonces hay que tener más cuidado con el tema de los cuidados posteriores por el riesgo de pigmentación postinflamatoria con estas tecnologías.
Los resultados son máximos, realmente la ablación, ya nosotros tenemos experiencia en que hacer una lesión controlada sobre la piel o sobre los tejidos es lo que induce la reparación y finalmente pues como la restauración o la reversión de los signos que no queremos. El rejuvenecimiento puede ser para un paciente con un envejecimiento más grande, con de pronto un glocado más alto, cicatrices atróficas severas como las picahielo y su principio es la vaporización. La radiofrecuencia fraccionada con microagujas tiene una recuperación moderada, realmente es más o menos 7 días, genera un poco de inflamación, es muy susceptible de mezclarse con otros tratamientos y genera un muy buen tensado de la piel. La radiofrecuencia insulada, esta logra hacer perdón, la radiofrecuencia aislada, o sea, la radiofrecuencia transcutánea, es más modesta en los resultados porque tenemos pues como esa gran dificultad de que la epidermis no tiene tanta capacidad de resistir ese calor y se nos va a quemar y es un tratamiento básico coadyuvante de cualquier cosa que nosotros hagamos. Y el ultrasonido focalizado o el HIFU realmente tiene muy baja recuperación, casi que ninguna, genera como esos botones de coagulación profundos que nos están haciendo una restauración en esas capas donde nosotros no hemos podido generar un buen estímulo en la formación de colágeno, como es pues las capas del ESMAS, y nos da la sensación de tener una especie de no lo llamemos lifting porque los dispositivos de HIFU no hacen tracción hacia atrás de los tejidos, como se definiría un lifting quirúrgico o un lifting con hilos de tracción. Lo que están haciendo los dispositivos ultrafocalizados es como una compactación de los tejidos. Están haciendo más allá que un lifting, que los tejidos estén compactos, que toda esa lesión circular que se genere en los tejidos profundos traccione hacia abajo el tejido y logre compactarlo de una forma correcta. Ahora tenemos HIFUs de altísima tecnología, donde no solamente hacemos terapias de coagulación a nivel del ESMAS, sino que nosotros podemos intervenir otras capas como el tejido graso y el tejido dérmico en diferentes planos haciendo esa coagulación. Cuando nosotros hacemos ese trabajo en diferentes planos con un dispositivo como este, logramos literalmente una compactación de la piel que nos va a generar un estímulo que es secundario a ese estímulo de formación de colágeno en los 3 planos que trabajamos. Esto es una comparación súper bonita sobre la radiofrecuencia y el HIFU. Básicamente, esto me gustó mucho presentárselos porque estamos hablando de la profundidad, de cuál es el poder real en profundidad que tiene un ultrasonido focalizado que puede llegar hasta el ESMAS y cuál es el poder real de la radiofrecuencia fraccionada y cómo nunca uno es excluyente del otro, de pronto no en el mismo momento, pero son incluyentes, como todos los recursos que tenemos en medicina estética, lo que tenemos que hacer es combinar y combinar y combinar para que tengamos buenos resultados. Y el mecanismo que es muy diferente, entonces nosotros podríamos hacer con el dispositivo de microagujas una terapéutica más o menos hasta 3 milímetros con muy buen resultado en zonas de pronto más riesgosas como la frente, como la zona periorbitaria y que nos va a permitir pasar hacer un tratamiento transdérmico de cualquier producto por medio, pues por drug delivery. Y el ultrasonido focalizado, cómo nos va a impactar de forma localizada en capas profundas, generando una restauración completa de esa capa más profunda, generando una formación de colágeno en planos donde de pronto nosotros no teníamos posibilidades de ingresar. Esto porque lo que les hablaba al principio, el IPL, siempre lo hemos considerado, siempre lo incluimos dentro del láser, pero definitivamente el IPL no es un láser porque no cumple ninguna de las características que debe tener un láser, que es la coherencia, la colimación y la normocromía. El láser es una super linterna que tiene muchísimo poder y que nosotros lo que usamos son unos filtros para intentar dirigir esa luz hacia un cromóforo específico, pero no lo logramos al 100% y por eso no logra ser normocrómica, sino que logra ser policrómica. No tenemos un dispositivo que haga que sea focalizado y en una sola dirección y que sea contundente, sino que normalmente es un estímulo de dispersión. Sin embargo, el IPL es una de las terapias más bonitas que tenemos, con más versatilidad. Realmente un IPL es una de las grandes herramientas que nosotros podemos tener en nuestro consultorio. Funciona para el acné activo, para la rosácea, para mejorar calidad de piel,
para un efecto glowy antes de algún evento, para unos pigmentos superficiales e incluso pigmentos dérmicos superficiales cuando estamos poniendo el filtro vascular, para fotodepilación. Entonces es una plataforma muy versátil. Una comparación que me pareció importante traerles entonces es que el láser es, ya sabemos que es una luz pura, que es coherente, que es colimada, que es normocrómica, el mecanismo de emisión es específico, el spot, nosotros podemos regular el spot de acuerdo pues al dispositivo que tengamos y eso nos da más precisión y más especificidad, como si fuéramos francotiradores, poderle dar a una lesión específica y requiere una destrucción, o sea, cuando nosotros estamos hablando de láser, estamos hablando de que la destrucción es precisa. Normalmente nosotros tenemos que usar un láser de CO2 para hacer un estímulo epidérmico y un láser de un ND-Jack para hacer un estímulo a nivel de un vaso. O un ND-Jack, un picosegundo, un Q-switch para usar en un melasma, en un melanosoma. En la luz intensa pulsada, en cambio, nosotros tenemos esa luz impura que de pronto sí no es coherente, no es colimada, no es normocrómica, pero tiene otras cualidades y un espectro altísimo. Realmente lo podemos usar es hasta casi todos los espectros de la luz. Entonces lo podemos usar tanto para hemoglobina, para melanina, como para hemoglobina y para agua, ¿cierto? Entonces vamos a poder hacer un estímulo epidérmico, vamos a poder impactar dentro de los vasos y vamos a cambiar los pigmentos siempre que estén al alcance de la luz. Y aquí la penetración es menor y no la podemos controlar tan fácil porque estamos hablando de una irradiancia completa, estamos haciendo una irradiación de todo el tejido. Entonces aquí no somos tan selectivos, pero somos eficientes dentro de lo que nos cabe, pues la capacidad de entrega de la luz. Es súper versátil, como ya les dije, tiene múltiples dianas. Entonces, hablando de la luz intensa pulsada, a pesar de que es no coherente, no es normocrómica, no es colimada, nosotros tenemos, es que es un dispositivo súper versátil porque tenemos casi que todos los espectros de la luz, podríamos trabajar melanosoma, pues podríamos trabajar melanina, podríamos trabajar hemoglobina, podríamos trabajar pues a nivel de la epidermis y todo eso simplemente intercambiando los filtros. ¿Qué es la limitante del IPL? La limitante del IPL es que definitivamente no logramos gran penetración porque como no es como un francotirador, no logramos llegar específicamente a la diana, sino que hacemos una entrega de luz completa sobre los tejidos, no logramos penetrarlos de la forma correcta. Entonces aquí tenemos esa dificultad de pronto lograr hacer un estímulo muy contundente. Los spots no se pueden graduar, normalmente viene un lente y de pronto hay un ajustable para zonas como la nariz, pero simplemente pues es un embudo que tiene un nuevo lente donde se refracta la luz. Eso es un cambio grande con los láseres, porque con los láseres nosotros sí podemos mediar los spots pues en casi cualquier aplicación. Las modalidades de entrega de energía de las que ya les he venido hablando durante toda esta charla puede ser continuo, que es grande, es un estímulo grande en bloque. Puede ser continuo ablativo, que estamos quitando una capa de la epidermis y la dermis normalmente, que es en bloque. Un fraccionado no ablativo, donde respetamos la epidermis y estamos generando un estímulo en la dermis media y superficial. Y el fraccionado ablativo, donde definitivamente nos podríamos profundizar lo que nosotros deseemos de acuerdo pues a la cantidad de energía y siempre estamos lesionando la epidermis. Otra tabla comparativa donde estamos hablando de los tres dispositivos que tenemos entonces para el rejuvenecimiento, que es el láser, la radiofrecuencia y el ultrasonido focalizado, todos con características diferentes, todos con entregas diferentes de energía, pero supremamente efectivos y nunca excluyentes el uno del otro. Nunca en la misma sesión, pero sí se pueden hacer. Otra tabla donde estamos hablando de las profundidades, los alcances y lo que logramos. Entonces vamos desde el láser ablativo de CO2, la vaporización, el IPL, la versatilidad, pues que podemos hacer pigmento vascular, la radiofrecuencia que nos forma colágeno y el HIFU que por medio de la naturalización nos genera una reparación del tejido. En la eliminación del pelo, esto es súper importante, el folículo piloso es una zona que tiene un depósito de células madre que es el que hace que nosotros tengamos cada cierto tiempo un vello nuevo. Acá lo que pasa es la medicina pura. Realmente el objetivo del láser
es la célula madre, pero no hay un láser específico por células madre y la célula madre no tiene una característica específica que nos permita generar esa lesión directa y específica por la célula madre, o sea, no se comporta como un cromóforo. Pero resulta que lo que hace entonces el dispositivo o lo que se pensó, el que diseñó el dispositivo del láser de depilación, específicamente el de diodo, es hacer un dispositivo que es afín por la melanina y que logra una penetrancia hasta el nivel donde está la papila dérmica o el bulbo. Entonces, ¿qué hace? Esa entrega de energía busca la melanina que es del folículo del vello, perdón. Esta melanina del vello se dispara directamente sobre el folículo piloso y lo que hace es usar la melanina del vello o el vello en sí como una mecha de dinamita, como en las caricaturas. Y logra entregar calor, calentar todo el vello, lesionar el bulbo, que es donde tenemos la comunicación con la vascularización, entonces dañando lo que mantiene vivo el vello y al mismo tiempo haciendo una entrega contundente de energía en la célula madre del folículo piloso por medio de la dispersión de energía y la difusión de energía. Eso es importante. Entonces aquí estamos usando los otros conocimientos de la fototermólisis selectiva de cómo se comporta dentro del tejido para lesionar un tejido aledaño a nuestro cromóforo. Esa debilitación o ese trauma permanente sobre la célula madre es lo que finalmente hace que la depilación sea prolongada, que pasen años sin que tengamos un crecimiento de vello. Digo depilación prolongada porque la depilación no es definitiva, el vello es una de las cosas que siempre vamos a tener en recambio y pues es imposible prometer que un dispositivo nos va a dejar sin vello para siempre. Sí, por un tiempo prolongado, mientras la siguiente célula madre toma el control del folículo piloso y se genera un nuevo vello. ¿Cómo funciona entonces? Todos los vellos de nuestro cuerpo están en diferente fase. Y la fase que nosotros necesitamos para que toda esta entrega de energía sea contundente, no solamente a nivel de la célula madre, sino que nos logre dañar la papila o bulbo, la papila dérmica o bulbo piloso para que no tenga circulación y no se pueda restaurar, es la fase anágena. Entonces, por eso vamos a ver que en la mayoría de dispositivos de depilación les van a sugerir una cita al inicio cada 30 días a 45 días y después se va a ir prolongando, porque lo que se está buscando con esas sesiones repetidas es que encontremos la mayor cantidad de vellos en fase anágena para que esa entrega de energía, que es de las que ya les hablé, sea contundente y logre lesionar el vaso y que no esté en una fase telógena donde ya está en expulsión el vello y pues ni siquiera nos llegue el estímulo a la célula madre. ¿Cómo funciona entonces lo que les venía explicando? El cromóforo es la melanina, pero existen otras interacciones entre esa entrega de energía y los tejidos. La absorción es la que se chupa toda la melanina pues, y calienta todo el vello. La difusión es la que nos logra lesionar esa célula madre. Y la destrucción es el daño térmico que logramos hacer por toda esa cantidad de energía que se entrega a nivel de la estructura del folículo piloso. Dentro entonces de las longitudes de onda tenemos el láser alessandrita, el rubí, el diodo como unos de los que más hacen la absorción. Con el alessandrita y el rubí tenemos la ventaja de que no son tan selectivos por la melanina, también son muy selectivos por hemoglobina, entonces funciona muy bien en vellos rojos o en vellos que son un poco más claros. El láser de diodo sí es estrictamente selectivo por la melanina, entonces no nos va a funcionar en vellos canosos o en pacientes de pelo rojo o de pelo rubio, y tampoco en pacientes de raza negra, porque en los fototipos altos, entonces lo que vamos a tener es una mayor cantidad de melanocitos a nivel de la epidermis y vamos a tener el folículo piloso pues en la dermis profunda, entonces no vamos a lograr generar el calentamiento hasta el bulbo piloso ni hasta la célula madre, sino que toda esa energía se nos va a quedar epidérmica y sí vamos a hacer una lesión específica de la epidermis. Entonces, en los pacientes que tienen un fototipo alto, el que debemos seleccionar es el láser N de Jack y no por aquí ya no estamos hablando de que estamos seleccionando ese láser por el cromóforo, sino por la profundidad. Si recordamos en lo que hemos hablado hasta este momento, el láser N de Jack es el láser es como el gold estándar para
lesiones vasculares, entonces es porque logra profundizarse al nivel donde están los vasos, que es el mismo nivel donde tenemos el pulpo piloso. Entonces, por profundidad logramos hacer el calentamiento. Este es el láser del gold estándar o el láser a elegir para el paciente que tiene un fototipo alto y le queremos hacer una depilación. Aquí tenemos entonces nuestros dispositivos para fotodepilación. En los fototipos bajos, fototipo 1, 2, el rubí es muy eficiente pues a nivel de estos fototipos. A nivel de fototipos 1, 2 y 3 tenemos el Alexandrita, que fue pues como el que nos dio nacimiento al láser y también al láser de depilación. Tenemos el láser de diodo, que es más específico para fototipos entre el 2 y el 4, porque aquí estamos hablando que ese es netamente selectivo por la melanina. Y el ND-YAG lo vamos a hacer para fototipos altos más por la profundidad. Para fototipos altos o para personas que son recidivantes a la terapia con láser de diodo. De pronto ya tienen una disminución del 80, del 70 al 80% del vello y quedan algunos vellos que no fueron susceptibles de depilación. Entonces, para evitar una quemadura, o un efecto paradójico que es que irradiamos una zona y entonces generamos el nacimiento de nuevo vello, lo hacemos selectivamente con el láser ND-YAG. Aquí les tengo entonces una tabla como puros pastelitos para que puedan tener en su consultorio de cómo se usa y cuál es la indicación específica o las características claves del equipo. Lo mismo vamos aquí con el spot. La mayoría de dispositivos tienen un spot pequeño y un spot grande. Normalmente les dicen el spot pequeño para piezas pequeñas y el spot grande para piezas grandes y eso es un error. Normalmente eso es lo que, ese concepto de no conocer muy bien los láseres o de delegárselos a personas que no tienen la capacidad o la capacitación para realizarlos, entendiendo toda la dificultad y todos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de programar un láser, tenemos muchas fallas terapéuticas. Entonces, volver a hacer aquí la repetición de la repetidera, volvemos a hacer énfasis en que el spot pequeño se profundiza menos, pero es más contundente y selectivo. El spot grande se profundiza más, pero es más amplio. Entonces, nosotros perfectamente podríamos empezar una terapia láser con un spot grande y podríamos dejar el spot pequeño para hacer esos retoques específicos, de vellos específicos, de zonas específicas que no fueron tan fáciles de lesionar con el spot grande, o de pronto zonas con una gran densidad de vello no van a tener mucho, perdón, o de pronto unas zonas con muy poco vello no van a tener tan buen estímulo por parte de un spot grande, pero sí por parte de un spot pequeño. Y al contrario, un lugar con una alta densidad de vellos, como es de pronto la barba de los hombres, con un spot pequeño puede generar una quemadura porque es una entrega más contundente y más superficial de la energía, mientras que con un spot más grande hacemos una entrega más amigable y más profunda, que es finalmente donde necesitamos dirigir el estímulo. Siempre, en todos los tratamientos de láser, no solamente en el láser de depilación, el reto y lo más importante es escoger el paciente ideal. Nosotros, en medicina en general, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un buen diagnóstico antes de hacer un buen tratamiento. Entonces aquí es escoger el paciente ideal. Los retos siempre serán los extremos, las pieles oscuras y las pieles claras, en especial porque la mayoría de centros que tenemos láser de depilación tenemos un láser de diodo, no contamos pues como con todas las tecnologías que ya vimos en la presentación. Mm, Otras indicaciones, entonces son pues realmente cualquier zona donde haya vellos. La pseudofoliculitis es una de las indicaciones más importantes para láser de depilación. Y aquí pues como dato de darles un tip, yo en los últimos años he venido haciendo muy buen tratamiento con estos láseres de depilación en pacientes con hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa realmente es una enfermedad que para el paciente es catastrófica, aunque no pone en riesgo su vida estéticamente y en términos de calidad de vida es muy catastrófica. Entonces, esto nos impacta directamente como la fisiopatología, haciendo una lesión de ese vello que es el que nos genera toda esa respuesta inmunológica y tiene muy buenos resultados. Realmente lo hemos logrado reducir las crisis casi que a un 15% con un resultado y una adherencia increíble por parte de los pacientes.
Consideraciones clínicas, y esto es importante, el paciente debe estar rasurado cuando estamos hablando de un diodo porque hace un calentamiento, entonces si el vello está largo, toda esa melanina y ese calor no se va a dispersar hacia la célula madre, sino que se va a quedar en la epidermis y se va a traducir en una quemadura que seguramente será una hiperpigmentación posinflamatoria. Lo segundo, lo que siempre tenemos que buscar cuando estamos haciendo una depilación es el endpoint. Ese endpoint nos está hablando de ese edema perifolicular que se forma porque, claro, hicimos una entrega de energía en todo ese folículo y se está inflamando el folículo de forma natural. Y tercero, siempre el post es importante y es bajar la temperatura, cortar ese tiempo de relajación térmica para que el paciente pueda tener mejor tolerancia y evitemos la instauración de complicaciones como la hiperpigmentación posinflamatoria. Incluso durante los tratamientos hay dispositivos que van generando enfriamiento dentro de su propio equipo, entonces hay unos con lentes zafirados que hacen frío, hay otros que tienen dispositivos de enfriamiento y si no, podemos tener un dispositivo de enfriamiento externo para bajar ese tiempo, esa calor que se genera dentro de la piel para todos los láseres. El ajuste del fototipo es importante, entonces en un fototipo claro, la longitud de onda es baja, pero la fluencia es mayor. Estamos entregando mayor energía en un tiempo más corto por centímetro cuadrado. Y en los fototipos oscuros, entonces a usar longitudes de onda más altas, con una fluencia mucho más bajita y con una duración de pulso más ancha, para que nosotros garanticemos la profundidad y el estímulo. Los efectos adversos principales, quemaduras, hipertricosis paradójica o efectos paradójicos, alteraciones pigmentarias, este pues es el peor para el paciente, y reacciones cutáneas como foliculitis, urticaria y eritema. La eficacia es altísima realmente en el paciente fototipo 1, 2, 3 y 4 tiene muy buen resultado. La tecnología hay que adaptarla pues a las necesidades del paciente y la seguridad es lo primero cuando estamos hablando de medicina. La terapia láser vascular, esto realmente es muy cortico, solo es una introducción porque como les decía, este es el láser que requiere más curva, es el que puede generarles más problemas a nivel del consultorio. El objetivo entonces aquí tenemos el de hemoglobina, ¿cierto? Acá tenemos claramente que es nuestro cromóforo. Es un reto clínico porque su competidor en longitud de onda, si ven, se cruzan muchas veces con la melanina, entonces esta es una gran dificultad, podemos generar un daño más superficial que el vaso que estamos usando. Eh, los, mm, Estamos otra vez hablando de fototermólisis selectiva. Los dispositivos que tenemos tienen picos de absorción perdón, la hemoglobina tiene picos de absorción en el 517 y en el 568. Estos son los láseres que tenemos para hacer tratamiento de lesiones vasculares, el KTP, que es el 532, el colorante pulsado, el alejandrita y el ND-YAG. La mayoría de los ND-YAG se pueden como doblar a la mitad y es el KTP. Entonces, también es importante que cuando vayan a adquirir un equipo, hablen muy bien de las características y de las fichas técnicas con el distribuidor para que vean qué otras cosas pueden hacer con un equipo específico. Realmente, bueno, acá tenemos una gran aplicación del IPL. El IPL, aunque no es un láser, tiene muy buenos resultados en los pigmentos superficiales, es rápido, con menos riesgo de generar una lesión sobre la piel, hablando de disrupción como las úlceras, pero sí nos puede generar una hiperpigmentación posinflamatoria. Con los láseres, el tema más importante es el riesgo de generar una lesión en diferentes planos. Es más agresivo, tiene más penetrancia y realmente yo les aconsejo que si van a comprar un láser vascular, sea un láser de una gama media a alta para que garanticemos la seguridad y toda la trazabilidad de la entrega de energía. Este sería entonces como una forma de diseñar unos parámetros clínicos para este tratamiento vascular. Entonces, siempre que estamos hablando de una rojez difusa o de una telangiectasia chiquitica, vamos a decir que estamos entregando entonces en un tiempo más largo una menor energía. Cuando estamos hablando de un vaso fino menor a 0,1, o sea, una telangiectasia, vamos a hacer una entrega de energía un poquito más alto la energía, pues los joules, pero vamos a ir formando como una montañita, o sea, no vamos a hacer un pico. Cuando estamos hablando de un vaso medio, vamos a hacer una meseta un poco más
sostenida. Y cuando estamos hablando de un vaso grueso, estamos hablando de que vamos a hacer una entrega muy sostenida en meseta. Porque, ¿qué estamos acá? ¿Cuál es el principio que estamos abordando? La profundidad. Cuando nosotros estamos hablando de un vaso pequeño, estamos trabajando en un pico, queremos hacer un estímulo sostenido, concreto, en una profundidad en específica. Cuando nosotros estamos hablando de un vaso fino, nos queremos profundizar un poco más y lo que queremos es lesionar todo el vaso. Ese es uno de los principios más importantes en la lesión vascular. Nosotros buscamos lesionar el vaso. Entonces, entre más grande sea el vaso, más tiempo tenemos que generar el calor para hacer toda la lesión. No sé si les puedo hacer un símil con una cauterización. Cuando uno está cauterizando una lesión pequeña, con hacer una entrega pequeña y puntual sobre la lesión, pues la lesión se borra. Pero si es una lesión grande, tenemos que hacer una entrega durante más tiempo para lograr generar la lesión. Es exactamente el mismo principio. La afluencia, entonces ya sabemos que la afluencia es la energía por el tiempo sobre el centímetro cuadrado, sobre el espacio. Y esto nos está hablando que la energía es inversamente proporcional, o sea, la afluencia es inversamente proporcional a la diana. Mientras más energía entreguemos, vamos a ser menos selectivos por la estructura que queremos impactar. El tamaño del spot tiene todo que ver con la profundidad. Cuando estamos hablando de un spot pequeño, vamos a ser más contundentes y superficiales. Con un spot grande, vamos a ser más masivos y vamos a profundizarnos más. Y el enfriamiento epidérmico es fundamental para que no generemos lesiones en los tejidos aledaños, porque finalmente, pues en el vaso lo que estamos buscando es hacer una lesión. Este sería el protocolo. En el pretratamiento intentamos no usar anestésicos por el riesgo de que haya un líquido reticularis y que de pronto no tengamos una visualización correcta del vaso. Durante la ejecución hay que mantener refrigerada la zona para que evitemos el que haya ampollas. Y ahí la estrategia siempre es ir de más profunda a más superficial. No nos sirve de nada tratar primero las telangiectasias superficiales y el vaso, pues madre, está abajo intacto. Entonces logramos lesionar primero los vasos y después hacemos el tratamiento superficial. Y el enfriamiento post-tratamiento es fundamental para que no tengamos efectos secundarios. Aquí les tengo entonces como toda la matriz comparativa de todo lo que vimos hoy, de cómo el láser ablativo logra ciertas cosas, cómo un IPL les logra otras, cómo una radiofrecuencia también es muy bonita, nos logra otras y un ultrasonido focalizado, aunque no lo vimos, está en tendencia y por eso pues hablé mucho de él durante la práctica, durante la clase. Eh, para finalizar, esta es como una conclusión, entonces, ¿cuáles son los endpoints correctos que tenemos en depilación? Es la aparición de edema y eritema folicular. En el tratamiento vascular es la coagulación inmediata que se va a traducir en el oscurecimiento de la zona, la desaparición del vaso. O la retracción, pues que se llama, y es que vemos que inmediatamente desaparece el vaso, así después revascularice, y ahí lo que tenemos que ver es que de pronto tenemos un vaso más grande alimentándolo. En el láser es la formación de la púrpura, o sea, ese eritema completo que se forma después de hacer el estímulo. Y las señales de alarma siempre son el frost, siempre es una coloración grisácea sobre la zona o como una tiza. Y la acción médico-legal, y es que nosotros siempre debemos indicarle al paciente cuáles son los riesgos que tenemos y hacer un protocolo y desarrollar un protocolo para las complicaciones. Porque chicos, complicaciones vamos a tener todos, pero nosotros estamos en la obligación cuando nos enfrentamos a cualquier dispositivo médico de saber manejar dicha complicación. Las conclusiones estratégicas entonces son la selectividad del paciente y obviamente del tejido o del láser que vamos a usar. La protección epidérmica es innegociable cuando estamos hablando de tratamientos láseres. La evaluación clínica integral del paciente, que el paciente no tenga ninguna contraindicación y tratar primero los vasos profundos y luego los vasos superficiales. Muchas gracias. Esta fue pues como la clase que les tenía preparado sobre tecnología. Aquí les dejo mi Instagram, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o quieren ampliar algo. Con muchísimo gusto. También pues estoy disponible para compartirles un poquito de mi experiencia y bienvenidos por acá en Medellín. Si algún día los tengo por acá o si son de acá, un gusto haber compartido con ustedes un poquito de mi conocimiento.